Me llamo Isabel, tengo 56 años, y lo que voy a contarte hoy cambió no solo mi vida, sino también la vida de un sacerdote que llevaba 15 años cargando un secreto que nadie conocía. Un secreto tan oscuro, tan doloroso, que lo estaba destruyendo lentamente desde adentro. Y yo fui quien le entregó el mensaje que lo liberó. Un mensaje que traje del más allá. Un mensaje de alguien que él pensaba que estaba perdida para siempre. Pero antes de llegar a ese momento, antes de contarte cómo abrí los ojos en mi propio funeral, y el padre Miguel se desmayó cayendo al suelo frente a 250 personas, necesitas saber quién era yo. Porque sin entender la oscuridad en la que vivía, sin entender el crimen que cometí hace 10 años, sin entender la culpa que me consumió durante una década, no vas a entender por qué Dios me llevó al otro lado y me envió de vuelta con mensajes que solo yo podía entregar. Estoy sentada aquí, en esta silla, vestida con esta ropa humilde que ahora uso porque perdí todo. Mi trabajo, mi reputación, mi licencia profesional, mi imagen, pero gané algo mucho más valioso, mi alma, y la certeza absoluta de que Dios existe, que ve todo lo que hacemos y que eventualmente, de una forma u otra, la verdad siempre sale a la luz. Yo era enfermera. Durante 20 años trabajé en el Hospital General San Marcos. Era buena en mi trabajo, muy buena. Mis colegas me respetaban, los pacientes me querían, los doctores confiaban en mí. Para todos, yo era Isabel, la enfermera compasiva, la que siempre tenía una palabra amable, la que se quedaba turnos extras para ayudar, la que trataba a cada paciente como si fuera su propia familia. Pero era mentira. Era una imagen perfectamente construida que ocultaba algo horrible. Algo que hice una noche hace 10 años. Algo que me convirtió en asesina. Porque eso es lo que soy. Una asesina. Aunque nunca fui procesada, aunque nadie lo supo, aunque alteré los registros para que nunca se descubriera. Y durante 10 años viví con eso. 10 años fingiendo ser la enfermera compasiva, mientras por dentro me odiaba a mí misma. 10 años yendo a trabajar al mismo hospital donde cometí mi crimen. 10 años pasando por el mismo pasillo, la misma sala de emergencias, el mismo lugar donde dejé morir a un hombre que pude haber salvado. Su nombre era Roberto. Tenía 34 años, y yo lo dejé morir, deliberadamente, conscientemente. Lo dejé desangrarse en una camilla mientras yo me tomaba un café en la sala de descanso. No fue un error, no fue negligencia, fue una decisión fría, calculada, que tomé en un momento de oscuridad que no puedo explicar ni justificar, y esa decisión me persiguió cada día de los últimos 10 años, hasta que finalmente, hace un año, Dios decidió que era momento de que enfrentara lo que había hecho. Pero déjame contarte todo desde el principio, porque necesitas entender cómo llegué a ese punto. Cómo una enfermera dedicada se convirtió en alguien capaz de dejar morir a una persona. Trabajaba en el turno nocturno del área de emergencias. Los turnos nocturnos eran brutales. Menos personal, más caos, pacientes más graves. Y esa noche en particular, hace 10 años, había sido especialmente terrible. Llevaba 16 horas trabajando sin descanso. Había llegado a las 6 de la tarde para un turno de 12 horas, pero una emergencia tras otra me había mantenido ahí mucho más tiempo. Estaba exhausta, física y emocionalmente agotada. Acababa de perder a un paciente en el quirófano, un niño de 8 años que no sobrevivió una cirugía de emergencia. Había tenido que consolar a los padres, había llorado con ellos y después de eso había más pacientes esperando, más emergencias, más dolor. Y estaba resentida, muy resentida, porque ganaba muy poco para la cantidad de trabajo que hacía, porque el hospital estaba crónicamente con falta de personal, porque los doctores se llevaban todo el crédito mientras las enfermeras hacíamos el trabajo sucio, porque llevaba años quemándome lentamente sin que nadie lo notara o le importara. Eran las 3 de la mañana cuando trajeron a Roberto.
Accidente de tránsito. Otro conductor se había pasado un alto y lo había impactado del lado del conductor. Roberto estaba consciente cuando llegó. Tenía una herida profunda en el abdomen que sangraba mucho. Los paramédicos habían hecho lo que pudieron en el camino, pero necesitaba atención inmediata. El único médico de turno estaba en el quirófano con otro paciente crítico. Nos quedábamos yo y una enfermera practicante que apenas tenía experiencia. Roberto me miró con ojos llenos de dolor y miedo. Por favor, me dijo. Por favor, ayúdeme. Mi esposa está embarazada. De 8 meses. Voy a ser padre. Por favor, no me deje morir. Yo lo evalué rápidamente. La herida era grave, pero no inmediatamente mortal si se aplicaba presión constante y se le daba fluidos mientras esperábamos al doctor. Era una situación manejable, estresante, sí, pero manejable. Y en ese momento algo en mí se quebró. Algo oscuro y feo que había estado creciendo durante meses de frustración y agotamiento. Miré a Roberto suplicándome con esos ojos. Miré su sangre manchando las sábanas y sentí nada. Ninguna compasión, ninguna urgencia, solo cansancio y resentimiento. Espere aquí, le dije. Voy a buscar más suministros. Mentira. No fui a buscar suministros. Fui a la sala de descanso. Me senté. Me preparé un café y me quedé ahí. 20 minutos. 20 minutos completos mientras Roberto se desangraba solo en esa camilla. La enfermera practicante vino a buscarme. Isabel, el paciente está sangrando mucho. Creo que necesita ayuda urgente. Ya voy, le dije, pero no me moví. Me tomé mi café lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando finalmente regresé, habían pasado 22 minutos desde que Roberto llegó. Estaba pálido. Sus ojos estaban vidriosos. Ya no hablaba. Revisé sus signos vitales. Presión arterial peligrosamente baja. Pulso débil y errático. Intenté estabilizarlo, pero ya era tarde. El doctor salió del quirófano 10 minutos después y corrió hacia nosotros, pero no había nada que hacer. Roberto había perdido demasiada sangre. Entró en paro cardíaco. Lo intentamos reanimar, no funcionó. Roberto murió a las 3:47 a.m. Murió porque yo decidí tomarme un café en lugar de aplicar presión básica a su herida. Murió porque en un momento de frialdad inexplicable, elegí mi comodidad sobre su vida. El doctor me preguntó, ¿cuándo llegó el paciente? Y mentí. Mentí sin dudar. Hace unos 10 minutos. Llegó ya muy crítico. Creo que perdió mucha sangre en el accidente. ¿Le aplicaste presión a la herida? Por supuesto, pero la hemorragia era demasiado severa. Más mentiras. Y después, cuando el doctor estaba llenando el reporte de muerte, alteré los registros. Cambié la hora de llegada. Cambié las notas. Hice que pareciera que Roberto había llegado en condiciones mucho más críticas de lo que realmente estaba. Hice que pareciera que no había nada que pudiéramos hacer. Y nadie cuestionó nada. Porque yo era Isabel, la enfermera confiable. La que tenía 15 años de experiencia sin ningún problema. La que nunca cometía errores. La esposa de Roberto, una mujer llamada Lucía, de 26 años y embarazada de 8 meses, llegó al hospital 1 hora después. Entró corriendo, llorando, preguntando por su esposo. Yo tuve que decirle que había muerto. Tuve que verla colapsar en el suelo gritando. Tuve que escucharla decir, pero me dijo que solo era un accidente menor. Me dijo que estaba bien. Me dijo que volvería a casa. Lucía dio a luz 1 mes después. Un niño. Le puso Roberto como su padre y crió a ese niño sola durante 10 años, trabajando doble turno, luchando, sobreviviendo. Todo porque yo decidí que mi comodidad era más importante que la vida de su esposo. Yo seguí trabajando en el mismo hospital. Seguí siendo la enfermera respetada. Seguí recibiendo reconocimientos por mi excelente servicio, y por dentro me pudría. Cada turno nocturno era una tortura. Cada vez que pasaba por ese pasillo donde Roberto había muerto, sentía que me ahogaba. Cada vez que veía a una mujer embarazada en emergencias, veía a Lucía. Intenté compensar,
Me volví aún más dedicada con mis pacientes. Trabajaba más turnos, ayudaba más, como si pudiera equilibrar la balanza del universo, salvando suficientes vidas para compensar la que había tomado. Pero no funcionaba, porque en el fondo sabía la verdad. No estaba salvando vidas por compasión. Lo hacía por culpa, por miedo, por el peso insoportable de saber que era una asesina que se salió con la suya. Nunca se lo conté a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigas, ni siquiera a un sacerdote en confesión, porque si lo decía en voz alta, se volvería real de una forma que no podía manejar. Mientras lo guardara dentro, podía pretender que tal vez no había sido tan malo, que tal vez Roberto habría muerto de todos modos, que tal vez no era realmente mi culpa, pero eran mentiras, y yo lo sabía. Durante 10 años viví así, 10 años de culpa aplastante, 10 años de pesadillas donde Roberto me miraba con esos ojos suplicantes, 10 años fingiendo ser alguien que no era. Y entonces, hace un año, todo terminó de la forma más improbable que puedas imaginar. Era un sábado por la tarde. Estaba en casa viendo televisión. De repente, sentí el peor dolor de cabeza de mi vida, como si alguien hubiera clavado un cuchillo en mi cráneo. El cuarto comenzó a girar. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Caí al suelo. Aneurisma cerebral. Eso fue lo que los doctores determinaron después. Un vaso sanguíneo en mi cerebro se había roto. La sangre se estaba acumulando, creando presión masiva. Era una condición crítica que requería cirugía inmediata. Me llevaron al mismo hospital donde yo trabajaba. Mis colegas me atendieron. Fue surreal estar del otro lado, ser la paciente en lugar de la enfermera. Me operaron de emergencia. Los doctores hicieron todo lo posible, pero el daño era demasiado severo. Entré en coma. Un coma profundo del que los doctores no esperaban que despertara. Mi actividad cerebral disminuyó, y disminuyó, y disminuyó. Hasta que finalmente, después de 52 horas, se detuvo completamente. 2 neurólogos independientes me examinaron. Ambos llegaron a la misma conclusión: muerte cerebral. Yo, Isabel, ya no estaba ahí. Mi cuerpo solo seguía funcionando porque estaba conectado a máquinas, pero mi cerebro, mi mente, mi consciencia, todo se había ido. Mi hermana, que era mi pariente más cercano, firmó los papeles para desconectarme de las máquinas. Y cuando lo hicieron, mi corazón se detuvo. Oficialmente, estaba muerta. El funeral fue 2 días después. Misa de cuerpo presente en la iglesia de Santa Ana. El padre Miguel, que era el sacerdote de esa parroquia, se ofreció para oficiar. Trajeron un ataúd de caoba oscura. Me prepararon, me maquillaron. Me pusieron un vestido morado que mi hermana escogió. El ataúd quedó abierto. La iglesia estaba llena. Más de 250 personas vinieron. Enfermeras del hospital, doctores, pacientes que había tratado durante años, familiares, amigos. Todos llorando, todos diciendo lo maravillosa que era, lo dedicada, lo compasiva. Si hubieran sabido la verdad, si hubieran sabido lo que realmente era. El padre Miguel dio la homilía. Estaba de pie justo al lado de mi ataúd, a menos de 1 metro de distancia. Y mientras él hablaba sobre mi vida, sobre mi servicio, sobre mi supuesta bondad, yo estaba experimentando algo completamente diferente en otro lugar. Porque durante esas 52 horas que estuve muerta, yo no estaba en la oscuridad. No estaba en la nada. Estaba en otro lado. Y lo que experimenté ahí cambió absolutamente todo. Cuando mi corazón se detuvo, cuando mi cerebro dejó de funcionar, cuando oficialmente dejé de existir, hubo un momento de oscuridad, pero solo un momento, y entonces fui trasladada. No caminé, no volé, simplemente estaba en un lugar y después estaba en otro. Y ese otro lugar era oscuro, pesado. El aire se sentía denso como barro. Las sombras tenían peso físico que te oprimía.
y entendí inmediatamente que este no era un lugar bueno, no era el infierno, no todavía, era un lugar donde tus acciones se vuelven realidad, donde lo que hiciste se manifiesta, donde no puedes esconderte ni mentir ni fingir. Y ahí, de pie frente a mí, estaba Roberto. Se veía exactamente como la última vez que lo vi. Pálido, herido, sangrando, pero sus ojos estaban llenos de vida, de consciencia, y me miraban con una mezcla de tristeza y algo que parecía comprensión. Isabel, dijo. Su voz era clara, real. No pude hablar. Solo me quedé ahí, temblando, con lágrimas cayendo por mi rostro. Durante 10 años has cargado con esto, continuó Roberto. Durante 10 años has vivido con la culpa de lo que me hiciste. Lo siento, logré decir finalmente. Lo siento tanto. No sé por qué lo hice. No sé qué me pasó esa noche. Yo lo sé, dijo Roberto suavemente. Estabas agotada, resentida, quemada. Y en un momento de oscuridad, elegiste tu comodidad sobre mi vida. No fue premeditado, no fue planeado. Fue un momento de debilidad que tuvo consecuencias permanentes. ¿Me odias? Roberto negó con la cabeza. No te odio, Isabel. El odio es para los vivos. Aquí solo hay verdad. Y la verdad es que lo que hiciste no solo me afectó a mí, afectó a personas que nunca conociste, personas que han sufrido durante 10 años por tu decisión. Y entonces me mostró algo, una visión. Lucía, su esposa, dando a luz sola un mes después de su muerte, llorando mientras sostenía a su bebé, sabiendo que Roberto nunca lo conocería. Lucía trabajando 2 empleos para mantener a su hijo. Lucía llorando en las noches cuando su hijo preguntaba por su papá. Lucía finalmente volviendo a casarse 5 años después con un buen hombre, pero siempre con esa tristeza en sus ojos, siempre preguntándose si algo más se pudo haber hecho para salvar a Roberto. Vi al hijo de Roberto, ahora de 10 años, preguntándole a su madre cómo era su papá. Vi a Lucía mostrándole fotos y contándoles historias. Vi al niño llorando porque nunca conocería a su padre biológico. Vi todo eso, y el peso fue tan grande que caí de rodillas. Mi esposa, dijo Roberto, merece saber la verdad, no para vengarse, sino para tener cierre, para saber que no fue solo mala suerte o destino, para saber que alguien falló y que esa persona finalmente está enfrentando lo que hizo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo decirle eso? ¿Cómo puedo destrozarla otra vez? Ella ya está destrozada, Isabel. Ha estado destrozada durante 10 años. La verdad no la va a romper más. La va a liberar. Le va a dar respuestas. Y a ti te va a dar la oportunidad de finalmente ser honesta. ¿Dónde está? ¿Cómo la encuentro? Roberto me dio detalles específicos. Ahora se llama Lucía Ramírez de Soto. Se volvió a casar. Vive en la ciudad de Valle Alto, a 2 horas de aquí. Trabaja como recepcionista en una clínica dental. Su hijo se llama Roberto, como yo. Tiene 10 años. Asiste a la escuela primaria Benito Juárez. Cuando la busques, dile esto exactamente. Roberto me envió a decirle la verdad sobre la noche que murió y quiere que sepa que no la culpa por volver a casarse, que está feliz de que haya encontrado amor otra vez y que su hijo está creciendo bien. Esas últimas palabras me rompieron. Él sabe todo eso. Sé todo, Isabel, y no estoy enojado. Solo quiero que mi familia tenga paz. Y tú también necesitas paz. Pero la paz solo viene después de la verdad. La oscuridad comenzó a cambiar. La presencia de Roberto se desvaneció. Y entonces el espacio se transformó completamente. La oscuridad pesada fue reemplazada por una luz brillante pero no cegadora. Una luz que tenía vida, presencia, conciencia. Y entonces apareció alguien más. Una mujer, joven, tal vez de 26 o 27 años, hermosa, con ojos tristes pero llenos de paz. No la conocía,
Nunca la había visto en mi vida, pero sentí inmediatamente que su presencia ahí tenía un propósito. Isabel, dijo la mujer, mi nombre es Clara. Esperé. No entendía por qué estaba ahí. No me conoces, continuó Clara, pero conoces al hombre que ama, conoces al hombre que me destruyó, y conoces al hombre que ha cargado con la culpa de mi muerte durante 15 años. Un escalofrío me recorrió. ¿Quién? El padre Miguel, el sacerdote que está oficiando tu funeral en este mismo momento. Me quedé sin palabras. El padre Miguel era conocido como un sacerdote santo, dedicado, compasivo. Todos lo amaban. ¿Qué tenía que ver con esta mujer? Hace 15 años, dijo Clara, cuando el padre Miguel era un joven sacerdote recién ordenado, nos conocimos. Yo tenía 26 años, era maestra de primaria, y nos enamoramos, o al menos yo me enamoré de él, y él dijo que me amaba también. Tuvimos una relación prohibida durante 8 meses. Nos veíamos en secreto. Él me decía que algún día dejaría el sacerdocio para estar conmigo, que solo necesitaba tiempo para encontrar la forma correcta de hacerlo. Yo le creí todo. Clara hizo una pausa. Las lágrimas corrían por su rostro, y entonces quedé embarazada. Cuando se lo dije, todo cambió. Ya no era el hombre amoroso que conocía. Se asustó, entró en pánico, y me dijo que tenía que abortar, que si alguien se enteraba perdería su sacerdocio, que arruinaría su vida. Me presionó durante semanas, lloré, le supliqué que encontráramos otra forma, pero él no cedió. Finalmente fui a una clínica, aborté a nuestro bebé, y después de eso, el padre Miguel me bloqueó mi número. Evitaba cualquier lugar donde pudiera encontrarme. Me abandonó completamente, como si yo nunca hubiera existido. Un año después no pude más. El dolor era demasiado. La culpa de haber abortado, el dolor de haber sido abandonada, la vergüenza de haber amado a alguien que nunca realmente me amó, y me tiré del puente de la ciudad. Morí instantáneamente. Mi corazón se partió escuchando su historia. ¡Oh, Dios mío! Antes de morir, continuó Clara, escribí una carta para el padre Miguel. Se la di a un amigo mutuo con instrucciones de entregársela si algo me pasaba. Y él la entregó. El padre Miguel la recibió una semana después de mi muerte. La leyó, abrió el sobre, leyó las primeras líneas, y entonces se asustó tanto por lo que estaba leyendo que la quemó. La quemó sin terminar de leerla, porque tenía miedo de enfrentar lo que yo le decía, miedo de que alguien más la encontrara, miedo de todo. Durante 15 años, ese hombre ha vivido con la culpa de mi muerte. Durante 15 años ha fingido ser un sacerdote santo mientras por dentro se odia a sí mismo. Durante 15 años ha cargado con el peso de saber que me llevó a mi muerte, y nadie en el mundo lo sabe, nadie lo sospecha. Él es el padre Miguel respetado, admirado, confiable. Pero por dentro está vacío, por dentro está muriendo, y necesita saber algo. Necesita saber lo que decía el resto de mi carta, la parte que nunca leyó. ¿Qué decía? Clara cerró los ojos. Cuando los abrió, las lágrimas caían libremente. Necesito que se lo digas palabra por palabra. Necesito que le entregues mi mensaje. Y cuando lo hagas, vas a ver que esto es real. Que realmente estás trayendo un mensaje del más allá. Porque nadie en el mundo conoce estos detalles. Solo yo. Y él. ¿Qué detalles? Dile al padre Miguel esto. Clara me envió a decirte que te perdona. Y quiere que finalmente leas el resto de su carta. La carta que quemaste sin terminar de leer. Esto es lo que decía después de las primeras líneas que alcanzaste a ver. Y entonces Clara recitó cada palabra de esa carta que el padre Miguel había quemado hace 15 años. Cada detalle, cada frase, todo. Miguel, no me quito la vida porque te odie. Me la quito porque amé a alguien que prefirió a Dios sobre mí. Y no puedo vivir sabiendo que nuestro hijo está muerto por tu cobardía. Cada noche
Sueño con el bebé que nunca conocí. Cada mañana me despierto sintiendo el vacío donde debería estar. Y no puedo seguir así. No puedo seguir viviendo en un mundo donde tú sigues siendo sacerdote, respetado y admirado, mientras yo cargo sola con el peso de lo que hicimos. Pero quiero que sepas esto, Miguel. Y esto es lo más importante. Esto es lo que necesito que escuches. Te perdono. A pesar de todo el dolor, a pesar de la traición, a pesar del abandono, te perdono. Porque sé que también estás sufriendo. Sé que esto te está destruyendo por dentro. Y no quiero que cargues con mi odio además de tu culpa. Y espero que algún día tú puedas perdonarte. Que uses este dolor, este error terrible para ser mejor. No para otros, Miguel. Para ti. Que encuentres la forma de sanar, de crecer, de ser el hombre que yo vi en ti cuando nos conocimos. El hombre bueno que se perdió en el camino pero que todavía puede encontrarse. Y quiero que sepas que no culpo a Dios, no culpo a la iglesia, solo nos culpo a nosotros dos. A ti por ser cobarde, a mí por ser ingenua, pero principalmente a nosotros dos por no tener el valor de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Adiós, Miguel. Espero que encuentres paz. Y espero que algún día, cuando llegue tu momento de cruzar al otro lado, podamos hablar otra vez. Sin mentiras, sin máscaras. Solo dos personas que cometieron errores terribles y finalmente pueden ser honestas. Cuando Clara terminó de recitar, yo estaba llorando descontroladamente. Era la carta más hermosa y más desgarradora que había escuchado. Pero hay más, dijo Clara. Detalles específicos que solo el padre Miguel y yo conocemos. Detalles que te van a permitir probar que esto es real. Me dio más información. Detalles íntimos. Me cantaba una canción. Bésame mucho. Era nuestra canción. Nadie más lo sabe. Me llevaba a un café llamado La Esquina. Cerró hace 10 años, así que ya ni existe. Pero él va a recordar. Las últimas palabras que le dije en persona antes de que me bloqueara fueron: algún día Dios te va a mostrar el dolor que me causaste, y cuando le entregues este mensaje, después de todos estos años, va a entender que ese día finalmente llegó. Antes de poder responder, antes de poder procesar todo lo que me estaba diciendo, la presencia luminosa que había transformado el espacio habló, no con palabras audibles, sino directamente en mi alma. Isabel, vas a volver. No es tu tiempo todavía. Tienes 2 misiones que cumplir. Primero, buscar a Lucía y decirle la verdad sobre Roberto. Enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. Confesar ante las autoridades. Perder tu licencia si es necesario. Pero sobre todo, darle a esa familia el cierre que merecen. Segundo, entregar el mensaje de Clara al padre Miguel. Ese hombre está al borde del abismo espiritual. Está perdiendo su fe. Está considerando dejar el sacerdocio. Está pensando en el suicidio. Y necesita saber que Clara lo perdonó. Que hay esperanza incluso después de los errores más terribles. Que Dios no lo ha abandonado. ¿Por qué yo? ¿Por qué me mandas de vuelta a mí? Soy una asesina. Precisamente por eso. Porque solo alguien que ha cargado culpa por una década puede entender la culpa que llevan otras personas. Solo alguien que ha mentido y ocultado la verdad puede entender la importancia de finalmente ser honesto. Y solo alguien que ha estado del otro lado puede traer mensajes que nadie más puede traer. Te vas a despertar en tu propio funeral. Vas a asustar a muchas personas. El padre Miguel se va a desmayar cuando te vea viva. Pero eso es parte del plan. Porque a veces, para que la gente crea en lo imposible, necesita ver lo imposible. La luz se intensificó. Sentí que me jalaban hacia abajo, hacia atrás, hacia la tierra. No tengas miedo, fue lo último que escuché. La verdad te hará libre, aunque te cueste todo. Y entonces todo cambió. De repente estaba en un espacio cerrado, oscuro, acolchado, con olor a flores, y entendí inmediatamente dónde estaba. Estaba en el ataúd. Podía escuchar música tenuemente, cantos, voces rezando. Mi funeral. Estaba en medio de mi propio funeral.
El pánico me golpeó primero. Estaba viva, realmente estaba viva, y estaba encerrada en un ataúd. Moví mis manos, empujé la tapa. No se movió al primer intento. Tuve que empujar más fuerte, y entonces, finalmente, se abrió con un clic que sonó como un trueno en el silencio de la iglesia. La luz me cegó momentáneamente, y cuando mis ojos se ajustaron, lo primero que vi fue al padre Miguel. Estaba de pie justo al lado del ataúd, a menos de 1 metro, con sus vestiduras de funeral, con un libro de oraciones en las manos, los ojos cerrados, recitando alguna plegaria por mi alma. Y en ese momento, justo cuando yo me estaba sentando lentamente en el ataúd, él abrió los ojos. Nos miramos directamente, por tal vez 3 segundos que parecieron 3 horas. Vi en sus ojos el shock absoluto, vi incredulidad, vi terror y algo más profundo, una culpa, una oscuridad, exactamente lo que Clara me había dicho que vería, y entonces dije las palabras que sellaron todo. Padre Miguel, dije claramente, con voz que resonó en toda la iglesia silenciosa. Traigo un mensaje de Clara. El rostro del padre Miguel se puso blanco como papel. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. El libro de oraciones cayó al suelo. Y entonces sus ojos se enrollaron hacia atrás. Cayó como un árbol talado. Su cuerpo se desplomó hacia atrás, golpeando contra el altar con un sonido horrible que resonó en toda la iglesia. Y entonces explotó el pánico. Gritos, llanto, sillas cayendo, personas corriendo, mi hermana gritando mi nombre, enfermeras del hospital corriendo hacia mí, doctores corriendo hacia el padre Miguel. «¡Está viva! ¡Dios mío, está viva!», alguien gritó. Más gritos, más pánico. Personas huyendo de la iglesia pensando que era algo sobrenatural, algo demoníaco. Otros corriendo hacia adelante para ver si era real. Los doctores me examinaron rápidamente. Tomaron mi pulso, revisaron mis ojos. «Tiene signos vitales normales», dijo uno con incredulidad absoluta. «Esto no debería ser posible. Estaba muerta, certificada muerta». Antes de continuar contándote lo que pasó después, cómo busqué al padre Miguel, cómo le entregué el mensaje completo de Clara, necesito hacer una pausa. Si esta historia te está impactando, si estás sintiendo algo mientras la escuchas, necesito que entiendas por qué estoy compartiendo esto públicamente. ¿Por qué estoy aquí, sentada en esta silla, con esta ropa humilde, exponiéndome al juicio del mundo? Estoy aquí porque Dios me dio una misión que requería que yo enfrentara el crimen más oscuro de mi vida, una misión que requería que perdiera todo lo que tenía, pero una misión que también me liberó de 10 años de culpa aplastante. Si esta historia te está tocando, te pido 3 cosas. Primero, déjame un comentario. Cuéntame si tú también has cargado con un secreto terrible, si has hecho algo que no puedes contar, si vives en culpa. Tu comentario me dice que no estoy sola, que otros cargan pesos similares. Cuéntame desde qué país me escuchas. Segundo, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Aquí compartimos testimonios reales de personas que han estado del otro lado, que han traído mensajes, que han enfrentado sus peores secretos y encontrado liberación. Y cada suscripción ayuda a que estos testimonios lleguen a más personas, a la persona que necesita saber que la verdad es el único camino hacia la libertad, a la persona que está considerando el suicidio por la culpa, a la persona que piensa que sus errores son imperdonables. Y tercero, comparte esto, especialmente si conoces a alguien cargando un secreto oscuro, alguien que está destruyéndose por dentro, alguien que necesita saber que la confesión, aunque dolorosa, es el único camino hacia la paz. Ahora déjame contarte lo que pasó después. Me llevaron al hospital en ambulancia. El padre Miguel fue llevado en otra ambulancia. Él había sufrido un desmayo severo, pero no tenía daño físico. Solo el shock de haber visto a una mujer muerta despertar en su funeral
y pronunciar el nombre de alguien que nadie más en el mundo sabía que él conocía. En el hospital, los mismos doctores que me habían declarado muerta me examinaron otra vez. Escáneres cerebrales, análisis de sangre, pruebas neurológicas, electroencefalogramas, todo. Y todo salió normal, completamente normal. No había daño cerebral, no había secuelas del aneurisma. Era como si nunca hubiera tenido un aneurisma cerebral. Era médicamente imposible, absolutamente imposible por todos los estándares médicos conocidos. No tenemos explicación para esto, me dijo el neurólogo jefe con las manos temblorosas. Usted tuvo un aneurisma cerebral masivo. Estuvo en muerte cerebral durante 52 horas y ahora está aquí, hablando, caminando, sin ningún daño. Esto desafía todo lo que sabemos sobre medicina. Pero yo sabía por qué era posible y sabía que tenía trabajo que hacer. El primer día en el hospital, le pedí a una enfermera que contactara al padre Miguel. Necesito hablar con él urgentemente, le dije. Es sobre algo que solo él y yo podemos entender. El padre Miguel estaba en otra sala del mismo hospital. Había despertado y estaba físicamente bien, pero mentalmente estaba en shock profundo. Tardó 4 horas en venir a mi cuarto. Cuando entró, lo vi como nunca lo había visto. El padre Miguel siempre había sido un hombre impecable, siempre con una sonrisa, siempre con palabras amables. Pero en ese momento estaba pálido, demacrado, con las manos temblorosas y los ojos rojos. Isabel, dijo con voz quebrada, usted estaba muerta. Yo estaba dando su funeral, vi su cuerpo sin vida y entonces me senté y dije el nombre de Clara. Terminé por él. El padre Miguel se quedó inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Solo sus ojos se movían, llenos de terror absoluto. Siéntese, padre, le dije suavemente. Necesito contarle algo, y necesito que no me interrumpa hasta que termine. Se sentó lentamente en la silla al lado de mi cama. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que agarrarlas juntas para detenerlas. Le conté todo. Le conté sobre mi muerte, sobre el lugar donde estuve, sobre Roberto y su mensaje. Y entonces llegué a la parte sobre Clara. Padre, dije mirándolo directamente a los ojos, durante mi experiencia, una mujer se me apareció, una mujer joven, hermosa, con ojos tristes. Me dijo que su nombre era Clara. El padre Miguel hizo un sonido. No fue exactamente una palabra. Fue más como un gemido de animal herido. Me contó su historia, continué. Me contó sobre ustedes dos, sobre la relación que tuvieron hace 15 años, sobre el embarazo, sobre el aborto que usted le pidió que tuviera, sobre cómo la abandonó después, y sobre su suicidio. El padre Miguel se puso de pie abruptamente. No, no puede ser. Nadie sabe eso. Nadie en el mundo. Siéntese, padre, dije firmemente. No he terminado. Se sentó otra vez, pero ahora estaba llorando. Lágrimas silenciosas que caían sin control. Clara me dio un mensaje para usted, continué. Un mensaje muy específico. Me dijo que mencionara detalles que solo ustedes dos conocían, para que supiera que esto es real. ¿Qué detalles?, susurró. La canción que le cantaba. Bésame mucho. El café donde se encontraban. La esquina que cerró hace 10 años. Las últimas palabras que ella le dijo. Algún día Dios te va a mostrar el dolor que me causaste. El padre Miguel se dobló sobre sí mismo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero eso no es todo, dije. Lo más importante es esto. Clara escribió una carta antes de morir. Una carta para usted. Y usted la recibió. Yo la quemé. No pude leerla. Leyó las primeras líneas. Y entonces se asustó y la quemó, ¿verdad? Sí, sollozó. Sí. ¿Cómo sabe usted eso? Porque Clara me lo dijo. Y me dijo algo más. Me dijo lo que decía el resto de la carta. La parte que usted nunca leyó. Y me pidió que se lo recitara.
palabra por palabra. El padre Miguel levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero había algo en ellos, una mezcla de terror y esperanza, como si parte de él necesitara desesperadamente saber lo que decía esa carta. Respiré profundo y entonces recité. Recité cada palabra que Clara me había dado, cada frase, todo el mensaje que el padre Miguel había quemado sin leer hace 15 años. Mientras yo hablaba, el padre Miguel se desmoronó completamente. Cayó de la silla al suelo. Se puso de rodillas y lloró. Lloró con una intensidad que nunca había visto en nadie. Un llanto que venía desde lo más profundo de 15 años de culpa secreta, de 15 años de odio hacia sí mismo, de 15 años fingiendo ser alguien que no era. Cuando terminé de recitar, cuando llegué a las últimas palabras de Clara sobre el perdón, sobre la esperanza de que algún día él pudiera perdonarse a sí mismo, el padre Miguel se quedó en el suelo llorando durante varios minutos. Sí, dije suavemente, te perdonó, a pesar de todo, te perdonó. No merezco su perdón, no merezco el perdón de nadie. Lo que le hice fue imperdonable. Clara no pensaba eso, y Dios tampoco lo piensa. Por eso me mandó de vuelta con este mensaje, para que supieras que hay perdón incluso para los errores más terribles, que hay esperanza incluso en la oscuridad más profunda. El padre Miguel se puso de rodillas frente a mí, tomó mis manos y rezó. Rezó por primera vez en años con sinceridad absoluta, con el corazón completamente abierto. Esa fue la primera misión cumplida, la más urgente, porque según me habían dicho, el padre Miguel estaba al borde del suicidio, y ese mensaje lo salvó. La segunda misión fue más difícil, mucho más difícil. Cuando me dieron de alta del hospital 3 días después, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Tuve que confesar lo que había hecho hace 10 años. Tuve que buscar a Lucía. Tuve que enfrentar las consecuencias. Primero fui a un abogado. Le conté todo. Me dijo claramente, si confiesa esto va a perder su licencia de enfermería. Probablemente enfrentará cargos criminales por negligencia y falsificación de documentos médicos. Podría ir a cárcel. Lo sé, dije, pero tengo que hacerlo. Después fui a la policía. Hice una declaración formal. Confesé todo lo que había hecho esa noche hace 10 años. Cómo había dejado morir a Roberto deliberadamente. Cómo había alterado los registros. Cómo había mentido durante 10 años. Abrieron una investigación. Revisaron los archivos médicos. Encontraron las alteraciones. Encontraron inconsistencias en mi testimonio original y confirmaron todo lo que yo había confesado. Mi licencia de enfermería fue suspendida inmediatamente. El hospital me despidió. Enfrenté cargos criminales y lo más difícil de todo, tuve que buscar a Lucía. Usando la información que Roberto me había dado, la encontré en Valle Alto. Lucía Ramírez de Soto, recepcionista en una clínica dental. Remarried, con un hijo de 10 años llamado Roberto. Toqué su puerta un sábado por la tarde. Cuando abrió, la reconocí inmediatamente aunque habían pasado 10 años. Se veía mayor, más cansada, pero también había una paz en su rostro que no había tenido la última vez que la vi en el hospital. ¿Sí?, dijo con curiosidad. ¿Lucía?, pregunté con voz temblorosa. Sí, nos conocemos. Mi nombre es Isabel. Era enfermera en el Hospital General San Marcos, hace 10 años, la noche que su esposo Roberto murió. La expresión de Lucía cambió inmediatamente. ¿Qué quiere? Necesito hablar con usted sobre esa noche, sobre lo que realmente pasó. Por favor. Lucía dudó, pero finalmente me dejó entrar. Nos sentamos en su sala y le conté todo lo que había hecho, por qué Roberto murió, cómo yo lo dejé morir y cómo durante 10 años había vivido con esa culpa. Lucía no habló durante mucho tiempo después de que terminé. Solo me miraba con una expresión que no podía descifrar. No era odio exactamente, era algo más complejo.
Durante 10 años, dijo finalmente, me he preguntado si algo más se pudo haber hecho. Los doctores me dijeron que llegó muy crítico, que no había nada que hacer. Pero siempre tuve esta sensación de que tal vez sí había algo, y ahora sé que tenía razón. Lo siento, dije llorando. Lo siento tanto. No hay excusa para lo que hice. No hay justificación. Y sé que pedirle perdón es ridículo porque lo que le hice es imperdonable. Pero necesitaba que supiera la verdad. Que Roberto no tenía que morir. Que alguien falló. Y que esa alguien fui yo. ¿Y ahora qué? Espera que la perdone para que pueda sentirse mejor consigo misma. No, dije honestamente. No espero su perdón. No lo merezco. Solo vine porque Roberto me pidió que viniera. Lucía se tensó. ¿Qué dijo? Y entonces le conté sobre mi experiencia, sobre cómo morí durante 52 horas, sobre cómo me encontré con Roberto del otro lado, y sobre el mensaje que él me dio para ella. Le dije las palabras exactas. Roberto me envió a decirle la verdad sobre la noche que murió, y quiere que sepa que no la culpa por volver a casarse, que está feliz de que haya encontrado amor otra vez, y que su hijo está creciendo bien. Lucía se quedó sin palabras. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. ¿Cómo sabe usted que me volví a casar? ¿Cómo sabe sobre mi hijo? Roberto me lo dijo. Me dio detalles específicos. Su nombre completo ahora, dónde trabaja, el nombre de su hijo, la escuela a la que asiste, todo. Lucía lloró. Lloró con una intensidad que me partió el corazón, porque entendí que aunque mi confesión le había causado dolor, también le había dado algo que necesitaba: cierre, respuestas. Y la certeza de que Roberto estaba en paz y no la culpaba por seguir adelante con su vida. No me perdonó ese día, ni al mes siguiente cuando me procesaron legalmente. Pero un año después, cuando el caso fue cerrado y yo había perdido todo, recibí una carta de ella. Isabel, decía la carta, no sé si alguna vez podré perdonarla completamente. Lo que hizo me quitó al amor de mi vida. Le quitó a mi hijo su padre. Pero también sé que ha pagado un precio terrible por su error. Y sé que finalmente tuvo el valor de decir la verdad. Así que voy a intentar perdonarla. No por usted, por mí. Para finalmente poder soltar este dolor y seguir adelante completamente. Roberto me hubiera querido así. Esa carta fue una de las cosas más hermosas que he recibido en mi vida. Perdí mi licencia de enfermería permanentemente. Enfrenté cargos criminales y recibí 3 años de libertad condicional con servicio comunitario. Perdí mi reputación. La gente que me admiraba ahora me miraba con disgusto o lástima. Amigas me dieron la espalda. Familiares se avergonzaron de mí. Por eso visto así ahora, con ropa humilde, porque vendí todo lo que tenía para pagar abogados y para vivir sin trabajo durante el proceso legal. Ahora vivo en un apartamento pequeño. Trabajo como voluntaria en un hospicio, cuidando a personas en sus últimos días. No gano mucho, pero es trabajo honesto, es trabajo verdadero, y tengo paz. Después de 10 años de culpa aplastante, finalmente tengo paz. Puedo dormir sin pesadillas. Puedo mirarme al espejo sin odiarme. Puedo respirar sin sentir que me ahogo. El padre Miguel también se transformó. Confesó todo a su obispo. Buscó terapia intensiva. Tomó un año sabático del sacerdocio para sanar. Y cuando regresó era un hombre diferente. Ya no fingía, ya no ocultaba. Era honesto sobre sus luchas, sobre sus errores, sobre su humanidad. Hoy dirige un ministerio para personas cargando secretos oscuros. Para personas que han cometido errores terribles y no saben cómo seguir adelante. Les cuenta su historia. Les habla del perdón de Clara. Les dice que nunca es tarde para la verdad. Nos hemos vuelto amigos. De una forma extraña, somos las únicas 2 personas en el mundo que realmente entienden lo que el otro vivió. Ambos cargamos secretos que nos destruyeron.
Ambos fuimos salvados por mensajes del más allá. Ambos perdimos todo. Y ambos finalmente encontramos paz. Han pasado 14 meses desde que desperté en mi funeral. 14 meses desde que vi al padre Miguel desmayarse cuando pronuncié el nombre de Clara. 14 meses desde que todo cambió. Y cada día le agradezco a Dios por haberme dado esa oportunidad. Por haberme mostrado que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la libertad. Por haberme usado para entregar mensajes que salvaron a otra persona del abismo. Pero antes de terminar, necesito hablarte directamente a ti. Si estás cargando un secreto oscuro, si has hecho algo terrible que nadie sabe, si vives en culpa que te está consumiendo, escúchame con todo tu corazón. La verdad es el único camino hacia la paz. No será fácil. Te va a costar. Tal vez pierdas tu trabajo, tu reputación, relaciones, todo lo que has construido, pero ganarás algo infinitamente más valioso, tu alma, tu paz, tu libertad. Yo perdí todo, mi carrera de 20 años, mi reputación, mi seguridad financiera, pero gané la capacidad de dormir en paz, de mirarme al espejo sin odiarme, de vivir sin la carga aplastante de la culpa. Y si eres alguien como el padre Miguel, alguien que cometió un error terrible en el pasado y ha estado fingiendo ser alguien que no eres, alguien que piensa en el suicidio porque la culpa es demasiado, por favor escucha esto. Hay perdón, hay esperanza, hay un camino de vuelta. Clara perdonó al padre Miguel a pesar de todo lo que él le hizo, a pesar de que su cobardía la llevó a la muerte. Lo perdonó. Y si ella pudo perdonar eso, entonces hay esperanza para todos nosotros. No esperes a morir para enfrentar tu secreto. No esperes a despertar en un ataúd para tener el valor de decir la verdad. Hazlo ahora. Busca ayuda. Habla con un terapeuta, con un sacerdote, con un consejero. Confiesa. Y entonces enfrenta las consecuencias con dignidad. Y si has perdido a alguien y has pasado años preguntándote si algo más se pudo haber hecho, si merecen saber la verdad, sí la merecen, aunque duela, aunque sea difícil. La verdad es lo que permite el cierre, lo que permite la sanación. Ahora, 3 cosas finales. Primero, déjame un comentario. Cuéntame si esta historia te impactó, si tienes un secreto que has guardado. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, cuéntame desde qué país me escuchas. Cada comentario me recuerda por qué vale la pena haber perdido todo para poder contar esta historia. Segundo, suscríbete a este canal. Aquí compartimos testimonios de personas que han estado del otro lado, que han traído mensajes que nadie más podía traer, que han enfrentado sus secretos más oscuros y encontrado libertad. Y cada suscripción ayuda a que estos mensajes lleguen a más personas. A la persona contemplando el suicidio por la culpa. A la persona que piensa que su error es imperdonable. A la persona que necesita saber que hay esperanza. Y tercero, comparte esto. Compártelo con alguien cargando un secreto. Alguien destruyéndose por dentro. Alguien que necesita saber que la verdad, aunque cueste todo, es el único camino hacia la paz. Y si eres esa persona, si estás escuchando esto y sabes que es para ti, si Dios te trajo aquí exactamente en este momento para que escucharas este mensaje, actúa. Hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Yo soy Isabel. Tengo 56 años. Abrí los ojos en mi propio funeral y el padre Miguel se desmayó cuando pronuncié el nombre de alguien que nadie más en el mundo sabía que él conocía. Traer mensajes del más allá. Mensajes que salvaron a un hombre del suicidio. Y mensajes que me obligaron a enfrentar el crimen que cometí hace 10 años. Hoy vivo humildemente, sin carrera, sin reputación, sin las cosas que pensé que me definían, pero vivo en paz, en verdad, en libertad. Y cuando finalmente llegue mi verdadero momento de cruzar al otro lado, voy a cruzar sin secretos, sin culpa, sin máscaras. Voy a cruzar como Isabel, la real, la honesta,
la que finalmente tuvo el valor de decir la verdad. Eso es todo lo que debería importarnos al final. No lo que la gente piensa de nosotros, no nuestra reputación, no nuestros logros, sino si vivimos en verdad, si enfrentamos nuestros errores, si pedimos perdón y si finalmente, después de todo, encontramos paz. Que Dios te bendiga, que te dé el valor de enfrentar tu verdad, que te dé paz cuando lo hagas y que te recuerde siempre que no importa lo que hayas hecho, no importa cuán oscuro sea tu secreto, hay perdón, hay esperanza, hay un camino de vuelta, como lo hubo para mí, como lo hubo para el Padre Miguel, como lo hay para ti. Amén.